Hola, buenos días a todos y bienvenidos al podcast Econciénciate. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué son los límites planetarios, cuáles son, el estado de estos y os vamos a hablar un poco sobre los problemas que tienen estos y los problemas que pueden producir a los demás seres vivos de este planeta. Y para finalizar, os daremos algunas soluciones y nos gustaría que pensaseis vosotros algunas más y nos las pusieseis en los comentarios. Ahora vamos a hablar de qué son los límites planetarios. Los límites planetarios son un conjunto de 9 procesos o sistemas ambientales esenciales que regulan la estabilidad y resiliencia del sistema terrestre. Estos límites representan umbrales ecológicos que no deberían ser cruzados. Si se sobrepasan, se corre el riesgo de provocar cambios ambientales abruptos, irreversibles y potencialmente catastróficos, tanto para los ecosistemas como para las sociedades humanas. Bueno, ¿y cuáles son los límites planetarios? Pues tenemos el agotamiento de la capa de ozono, aerosol en la atmósfera, acidez oceánica, uso global del agua fresca, contaminación química, cambios en el uso de las tierras, pérdida de biodiversidad, cambios bioquímicos, flujos de nitrógeno y fósforo principalmente, y el cambio climático. Ahora vamos a hablar sobre los límites y su estado. Empezaremos con el cambio climático. Se encarga de determinar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que la Tierra puede soportar sin entrar en una zona de riesgo para la estabilidad del clima y la habitabilidad del planeta. El límite del cambio climático ya ha sido sobrepasado. La concentración del dióxido de carbono en la atmósfera ha superado las 420 partes por millón, cuando el límite seguro es de aproximadamente 350 partes por millón. Ahora pasaremos con la integridad de la biosfera. Se encarga de establecer un umbral de seguridad para la diversidad, la extensión y la salud de los organismos vivos y ecosistemas. Este límite también ha sido gravemente transgredido. La tasa de extinción de especies es entre 100 y 1000 veces mayor que la tasa natural. El planeta está atravesando la sexta gran extinción masiva, causada principalmente por la actividad humana. Ahora vamos a hablar del límite del uso del suelo. Este límite se define principalmente por la conversión de ecosistemas naturales a tierras agrícolas o urbanas. Este límite se encuentra sobrepasado y con un nivel de riesgo alto. Ahora del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno ha sido alterado principalmente por el uso masivo de fertilizantes sintéticos y la quema de combustibles fósiles. Se encuentra en un nivel de riesgo muy alto y está gravemente sobrepasado. El ciclo del A continuación, vamos a hablar sobre el límite del agua dulce. Este límite se refiere al uso sostenible del agua disponible en ríos, lagos y acuíferos, que es esencial para el consumo humano, la agricultura y el funcionamiento de los ecosistemas. Este límite ya ha sido transgredido. En muchas partes del mundo se extrae más agua de la que los ecosistemas pueden reponer de forma natural, especialmente debido al crecimiento de la población y la expansión agrícola. Ahora os voy a hablar sobre el límite de contaminación química. Este límite se refiere a la introducción de sustancias químicas creadas por el ser humano, como plásticos, pesticidas, metales pesados y compuestos industriales que no existían naturalmente y cuyo impacto no se conoce completamente. Este límite también ha sido transgredido. Hay una enorme cantidad de sustancias en circulación sin una evaluación completa de su impacto ambiental y muchas de ellas no se degradan fácilmente. Y en cuanto al límite de aerosoles en la atmósfera, este límite se relaciona con las partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire, como el hollín, el polvo y los sulfatos que provienen de la quema de combustibles fósiles, incendios y actividades industriales. Aunque todavía no hay una cifra clara a nivel global, se considera que este límite está cerca de ser transgredido y ya es crítico en algunas regiones, como el sur de Asia, donde los niveles son muy altos. Ahora pasamos con el límite de la acidificación, de los océanos. Este límite se refiere a la concentración de carbono en las aguas superficiales del mar y actualmente está a punto de ser sobrepasado. Y por último vamos con la reducción de la capa de ozono. Como nos dice su nombre, este límite regula el estado de la capa de ozono. Y actualmente es el que mejor está, pero en un futuro es posible que llegue a transgredirse al igual que los anteriores mencionados.
Ahora pasamos a hablar sobre los problemas de los límites. Empezamos con el cambio climático. El aumento de temperatura global, lo que intensifica olas de calor, incendios forestales y desertificación. Fenómenos climáticos extremos, huracanes, tormentas intensas, lluvias torrenciales y sequías prolongadas. Derretimiento de glaciares y polos, que elevan el nivel del mar poniendo en riesgo ciudades costeras y naciones insulares. Impacto en la agricultura. Cambios en los ciclos de lluvia y las estaciones afectan la producción de alimentos. Migraciones forzadas. Comunidades afectadas por el clima extremo deben desplazarse generando crisis humanitarias. Ahora pasaremos a los problemas de la integridad de la biosfera. La pérdida de especies animales y vegetales. Muchas especies desaparecen antes incluso de ser descubiertas o estudiadas. Colapso de ecosistemas clave, como arrecifes de coral, selvas tropicales y humedades. Disminución de servicios ecosistémicos, como la polinización de cultivos, el control de plagas y la purificación del aire y el agua. Alteración de cadenas alimenticias que afecta tanto a la fauna silvestre como a la seguridad alimentaria humana. Menor resiliencia frente a crisis climáticas. Ecosistemas más diversos son más capaces de adaptarse a cambios. Voy a hablar de los problemas del límite del ciclo del nitrógeno como el del fósforo. Millones de toneladas de fertilizantes son arrojadas cada año a los suelos, lo que absorben las plantas y terminan los ríos, lagos y océanos. ¿Y qué pasa entonces? Pues bueno, se produce un fenómeno conocido como eutrofización, en la que las aguas se llenan de nutrientes, crecen algas de forma descontrolada y eso termina matando a peces y destruyendo ecosistemas enteros. Además, el exceso de nitrógeno contamina el agua que bebemos y puede afectar incluso a la salud humana. El límite planetario relacionado con estos elementos ya ha sido superado, es decir, estamos usando mucho más nitrógeno y fósforo del que el planeta puede asimilar. El otro límite que ya cruzamos es el uso del suelo. Otro gran problema es cómo transformamos el uso del suelo, ¿vale? El resultado de esto es la pérdida de biodiversidad, suelos degradados, aumento de las emisiones de carbono. En otras palabras, estamos debilitando la capacidad del planeta para autorregularse. Se estima que más del 75% del suelo libre de hielo del planeta ya ha sido alterado por la actividad humana. Y esto no es algo que solo afecta a los bosques, afecta al clima, al agua y a la vida en general. Ahora vamos a hablar sobre los problemas del límite del agua dulce. La transgresión de este límite provoca escasez de agua potable, pérdida de ecosistemas acuáticos, disminución de la producción agrícola, inseguridad alimentaria y conflictos sociales por el acceso al agua. En el límite de contaminación química también encontramos algunos problemas. La contaminación química genera problemas graves como intoxicación de suelos, aguas y aire, efectos negativos en la salud humana como problemas hormonales, cáncer o daños neurológicos, acumulación de microplásticos en los océanos y perjuicio de la biodiversidad. En cuanto al límite de aerosoles en la atmósfera, encontramos el problema del exceso de aerosoles, que provoca problemas respiratorios, enfermedades pulmonares, cambios en los patrones de lluvia y temperatura, reducción de la luz solar que llega a la superficie terrestre, oscurecimiento global y daños a la agricultura. Y ahora vamos con los problemas que provocan la acidificación de los océanos y qué supone esto para nosotros y para el medio. Perdón. Como ya hemos mencionado antes, este límite está en riesgo y esto es debido a la muestra de emisiones, a nuestras emisiones de CO2, puesto que este CO2 es absorbido en grandes cantidades por el océano, provocando así los siguientes problemas, que son la alteración de la cadena alimenticia, la reducción de la reproducción de ciertas especies, que aumenta el porcentaje de fauna marina que está enferma y se pierden una gran cantidad de hábitats, como son los fondos oceánicos, los corales, los arrecifes, etc. Ahora voy a decir unos agentes que emitimos nosotros y que empeoran esta situación, como son la quema de combustibles fósiles, importante, la deforestación y la producción de cemento. Y por último, vamos con los problemas del límite de la reducción de la capa de ozono. La capa de ozono es la encargada de protegernos de la radiación ultravioleta proveniente del Sol, la cual en los seres humanos puede producir
cáncer de piel, alteraciones oculares, como son las cataratas, el envejecimiento prematuro de la piel y quemaduras solares. Además, la reducción de la capa de ozono también afecta negativamente a la fauna y a la flora, provocando más incendios y una formación peor del hábitat para estos animales. Los agentes que empeoran esta situación son el uso de aerosoles, espumas, pesticidas y el uso de los extintores. Ahora pasaremos a hablar sobre las soluciones. Empezaremos con las del cambio climático. Entre ellas está la transición energética, es decir, abandonar el uso de combustibles fósiles y adoptar energías renovables como la solar, la eólica o la geotérmica. Eficiencia energética, es decir, mejorar el uso de energía en transporte, industria y edificios. Reforestación y conservación de bosques. Los árboles absorben CO2 y regulan el clima. Impulsar la economía circular, reducir, reutilizar y reciclar para disminuir la producción industrial contaminante. Acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento global a menos de 1,5 grados centígrados. Ahora pasamos a las soluciones de la integridad de la biosfera. Conservación de la biodiversidad, crear y mantener reservas naturales, parques nacionales y áreas protegidas. Restauración ecológica, replantar especies nativas y recuperar hábitats degradados. Prácticas agrícolas sostenibles, reducir pesticidas, monocultivos y deforestación, fomentar la agroecología. Control del comercio ilegal de especies, luchar contra el tráfico de animales y plantas silvestres y, por último, educación ambiental y participación ciudadana, promover una cultura de respeto y cuidado hacia la naturaleza. ¿Y cómo podemos frenar el uso del suelo? Pues mira, podemos frenar la deforestación, restaurar los ecosistemas, apostar por una agricultura regenerativa y sí, reducir el consumo de carne, que usa mucha tierra para alimentar al ganado. ¿Qué podríamos hacer para no sobrepasar el límite del nitrógeno? Usar fertilizantes de forma más precisa, usar leguminosas que fijan el nitrógeno de forma natural y mejorar el tratamiento de las aguas residuales. Y para el fósforo podríamos aplicar únicamente lo necesario sin usar ningún exceso de cantidad y reciclar desde los residuos estiércol y prevenir la erosión del suelo. Algunas de las soluciones que podemos tomar para evitar el límite del agua dulce incluyen el uso eficiente del agua, como el riego por goteo en la agricultura, la reutilización de aguas residuales tratadas, la protección de ríos y humedales y el desarrollo de tecnologías como la desalinización con fuentes de energía renovables. En cuanto al límite de contaminación química, para revertir esta situación es necesario aplicar regulaciones más estrictas, desarrollar productos menos tóxicos o biodegradables, fomentar la economía circular, reducir, reutilizar y reciclar, y asegurar la correcta gestión de residuos peligrosos, tanto en hogares como en industrias. Y para reducir los aerosoles es necesario disminuir la quema de combustibles fósiles, controlar las emisiones industriales, fomentar el uso de energías renovables, mejorar la calidad de transporte público y promover tecnologías más limpias en la cocina y la calefacción, especialmente en países de desarrollo. Ahora vamos con las soluciones a los problemas de la acidificación de los océanos. Primero, debemos de fomentar el uso de las energías renovables, como son la solar, la eólica, etc. Y dejar atrás los combustibles fósiles. Esto se está haciendo en la mayoría de los países europeos y un ejemplo de esto es España, que busca utilizar más energías renovables. Luego, tenemos que mejorar el diseño de los edificios, del transporte y de procesos industriales para buscar una mayor eficiencia energética. También debemos de promover el uso de vehículos eléctricos y del transporte público, ya que estos emiten menos emisiones perjudiciales para el océano, menos CO2. Luego, deberíamos de restaurar los arrecifes de coral y las praderas marinas, ya que estas zonas absorben el CO2 y proporcionan un refugio a especies sensibles. Y por último, debemos de conservar los manglares y las marismas, ya que son importantes sumideros de carbono. Y por último vamos con la reducción de la capa de ozono. Ante este límite hemos encontrado información sobre el Protocolo Montreal, que
consiste en reducir las sustancias agotadoras del ozono, como son reducir el uso de extintores, de insecticidas, etc. Muchas gracias por habernos escuchado, espero que os haya gustado y que tengáis en cuenta todos los aspectos que os hemos dicho para mejorar nuestro planeta. Muchas gracias, hasta luego.